Ya, ahora sí, chicos. Bueno, vamos a terminar de ver esto de filosofía. Como yo les había mencionado, que cuando nosotros hablamos de educación, la educación netamente tiene que tener esa interacción dentro de la sociedad y viceversa, porque las dos cosas se vienen a complementar. Recuerden que el proceso de la educación tiene la finalidad de que de venir a formar chicos al ser individuo como un ser autónomo, libre. ¿Para qué? Ir a intervenir dentro de la sociedad, chicos. Esa es la función de la educación, prepararlo al ser, a la persona, al sujeto, darle todo lo que necesita, las herramientas, para que después vaya, chicos, y se desenvuelva en la sociedad. Por eso siempre va a estar relacionado, chicos, educación y sociedad. Son términos que van de la mano, términos que van en conjunto. Y justamente yo les había comentado que existen objetivos centrales que vienen a definir esta relación de sociedad y educación, que están, chicos, los factores sociales y los cambios sociales o agentes de cambios que se vienen a presentar en la educación. Los factores sociales están culturales, económicos, políticos. Y eso yo les había comentado, hay factores, chicos, económicos que se vienen a presentar. Y cuando, por ejemplo, ahí esos factores económicos vienen a presentar un cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Yo que sé, falta de personal dentro de, digamos, factores económicos entre crisis. Estamos en una crisis económica, eso es un factor. Y los cambios que se vienen a presentar, pues ahí, yo que sé, no se les da o no se viene a arreglar la infraestructura dentro de un sistema, dentro de una escuela. Falta de estructura, falta, chicos, de recursos, falta de personal. Entonces, esos son los cambios que se vienen a presentar. Y ahí cambio, chicos, unos cambios muy importantes que también es la formación de una ideología. Y ahí, chicos, mediante la educación, el educando viene a formar una forma de actuar, una forma de ser, una forma de pensar. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Ya entonces aquí, chicos, la incidencia de los factores sociales está culturales, económicos y políticos. Ya dice, y en la educación constituye un amplio núcleo de problemas y perspectivas y análisis, porque estos factores vienen a ocasionar problemas, chicos, vienen a ocasionar pues grandes, bueno, perspectivas, ya sean positivas o negativas, ¿en dónde? En el ámbito de la educación. Ya esos factores vienen a influir, ya sea positivo o negativamente en el espacio educativo, en el proceso de educación. Y dice, estos factores conforman o se implican decisivamente en la determinación de fines, estímulos y medios de educación, porque la educación tiene ese propósito, tiene fines, tiene objetivos, tiene metas que se tienen que alcanzar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice, pero a la vez la educación es un agente que juega un importante papel, porque la educación, chicos, viene, chicos, a formar o construir una actividad compensadora que preserva la tradición y favorece el progreso. Porque gracias a la educación, chicos, la educación, bueno, viene a influir positivamente dentro del individuo y el individuo, chicos, compensa eso a la sociedad. Por ejemplo, a nosotros dentro de nuestro proceso de aprendizaje, yo que sé, estoy estudiando, digamos, una parte de ingeniería, digamos, ingeniería informática. Yo recibo una educación y después, ¿qué pasa? Yo creo un programa que le ayuda a la sociedad. Entonces, por eso dice, la educación, chicos, es una parte muy importante porque es como constructiva actividad compensadora, porque nosotros nos construimos dentro del proceso de educación. La educación construye al individuo, le forma una ideología y ese individuo después se vuelve compensador porque regresa, chicos, le regresa eso, lo que le brindó la sociedad, devuelve algo. Y en este caso, miren, por ejemplo, digo, creo una aplicación o un programa y que después eso ayude bastante a la sociedad y ayude a ese progreso positivo dentro de la sociedad. Entonces, por eso, chicos, la educación y la sociedad siempre están en constante relación y hay factores, y hay cambios que se vienen a presentar, ya sean positivos o negativos, pero siempre están afectados, siempre se afecta, chicos, la sociedad y la educación. Y me dice, estamos ante la realidad de una moneda de doble cara.
La incidencia de los factores sociales en la educación y la incidencia global del medio social como configuradora de estímulos y pautas de conductas, ya que estos factores, chicos, sociales vienen a influenciar directamente en la educación y no solo estos factores, sino también del sistema a nivel, chicos, global. Por ejemplo, a nivel global, chicos, estos factores de la tecnología, del avance tecnológico. ¿Qué cambios vienen a presentar, chicos? Por ejemplo, le digo, este sistema, chicos, de aprendizaje de manera virtual. La educación, chicos, de manera virtual. Y no solo eso, ¿qué cambios o qué agentes sociales también se vienen a presentar nosotros? Nosotros, chicos, a través de este proceso de educación o a través de los factores sociales que se vienen a dar dentro del proceso educativo, nos permite desarrollar, chicos, a nosotros como educandos, una forma de pensar, una forma de ser y de actuar que después esa forma de pensar, esa forma de ser, esa forma de actuar, nosotros dentro de la sociedad podemos realizar un cambio. Por ejemplo, si yo estuve en un proceso de educación en donde había falta, chicos, de, yo qué sé, de personal, falta de recursos, falta de una buena estructura. Entonces yo, viendo esa realidad, palpando esa realidad, me convierte en un agente, chicos, de cambio. Ya busco, por ejemplo, ya me formé con una ideología y comienzo a buscar ese cambio que sea positivamente. Yo que sé, yo entré en un proceso de educación y vi, no sé, cómo un docente se desenvolvía, enseñaba, qué bestia, muy bonito. Y eso, mire, se forma un pensamiento en mí. Dice, yo también quiero aportar a la sociedad enseñando, educando, transformando, chicos, también la vida de otras personas. Y miren, me motivó quién, alguien del proceso educativo. Se forma esa ideología y eso es, yo me convierto en ese agente de cambio. Y yo convierto, chicos, esos cambios o realizo esos cambios dentro de la sociedad y de manera positivamente. Ya, pero también hay negativamente, chicos, cosas que se pueden llegar a presentar. Entonces, eso es. Siempre van a estar en interacción, chicos, la sociedad y la educación. Dice, como se puede observar, estamos refiriéndonos a la educación como variable decisiva para los cambios. Ya la educación es la que produce esos cambios en la sociedad, chicos. Ya porque recuerden que yo les había mencionado, nosotros como docentes tenemos ese papel fundamental porque preparamos a las personas para la sociedad. Eso, chicos. Entonces nosotros cuando educamos, enseñamos, estamos dando todas las pautas, las herramientas para que ellos intervengan en la sociedad y ellos, chicos, vengan a hacer cambios, modificaciones, ya sea positivamente para el progreso de una sociedad. Ya como habíamos visto, no sé si con ustedes o con la parte administrativa, que dentro de la Constitución dice, el Estado debe garantizar un proceso educativo porque ellos son el futuro del país, porque son el futuro de una sociedad. Porque si nosotros no entramos en un proceso de educación, ¿quiénes van a construir la sociedad, chicos? ¿Quiénes van a avanzar con una evolución dentro de la sociedad? Nadie, chicos. Entonces, por eso la educación va a ser una parte muy importante dentro de la sociedad. Y esos son los factores que vienen a influir a cambios sociales o agentes de cambios. Ya, eso. Ya, aquí chicos, también dice, la educación rompe sus fronteras formales e institucionales. Ya, porque chicos, la educación no solo netamente está en estos espacios donde encontramos educación sistematizada o educación formal, o sea, en escuelas, en colegios, en universidades. Ahí no solo está la educación. La educación, chicos, es en un espacio compartido, porque ese espacio compartido interviene, chicos, diversas comunidades sociales. Entre ellas, chicos, está la familia, porque la familia es, como saben decir, la primera escuelita que nosotros tenemos. Ya, porque la familia nos brinda, chicos, mucha información, nos brinda, yo que sé, los valores, los principios, el amor, esta parte afectiva que nosotros obtenemos cuando somos niños y lo venimos a desarrollar dentro de la sociedad, dentro
de yo que sé, con nuestros amigos, con nuestros maestros, con nuestros, yo que sé, hasta con nuestros primos. Entonces, la primera, chicos, escuelita que nosotros tenemos es la familia. Por eso ahí se rompe esa barrera de educación en instituciones formales, porque no solo ahí está el proceso educativo, sino también está afuera, chicos. La primerita, la familia. Y luego, chicos, dice, viene desde la familia o estas comunidades sociales, dice, desde la familia hasta los medios de información y comunicación. Ya por medio, chicos, de la radio, por medio de las redes, por medio de la televisión, entramos también en un proceso de educación. Entonces, por eso ahí se rompe esa barrera. No solo es la escuela o el colegio, sino también, chicos, está en la comunidad, desde la familia hasta la información y la comunicación. Dice, la educación puede ser entendida, estudiada y tratada como un sistema abierto y dinámico dentro del sistema de cobertura más amplia en el que influye, chicos, y por el que es influida. Porque dentro de la educación también, chicos, hay las comunidades sociales que intervienen dentro de este proceso educativo. Por eso cuando hacen estos proyectos, estas ferias, chicos, dentro de las escuelas, ¿a quiénes invitan? A los padres de familia para motivan, chicos, a los padres de familia, porque ellos también son entes dentro de este proceso de educación. A veces hacen estos proyectos, dicen, ya, hagamos los proyectos, yo qué sé, interdisciplinarios. Entonces, vamos a exponerlos. Y hay ese llamado, chicos, a los padres o a familias o personas, chicos, yo que sé, exteriores de la educación o también la parte interior, no solo el maestro, sino también, chicos, las partes administrativas, las partes, chicos, que sea administrativas o yo que sé, hasta la parte, chicos, yo digo, de la alimentación, de las que se dedican en el bar, también pueden ir a estos espacios, porque todos ellos son las comunidades que forman o vienen a formar, chicos, formar parte de la educación. Y no solo ellos, también, chicos, habíamos visto la parte de la iglesia, también es un proceso que entra a un sistema de educación. Entonces, eso, chicos. Entonces, aquí la educación no solo es la escuela, también vienen a intervenir las comunidades sociales. Y de hecho ese es el siguiente tema que vamos a ver, las comunidades sociales como instituciones educativas. Dice, la relación sociedad-educación conforma un conjunto de estímulos tendentes a conformar de manera global y singular la personalidad individual y social de cada ser humano. O sea, la sociedad, chicos, las comunidades también forman parte para que nosotros nos desarrollemos individualmente y socialmente. Dice, en esta interacción existen causas de influencias peculiares organizadas en comunidades educativas. ¿Cuáles son esas comunidades educativas? La microsociedad, la propia comunidad inmediata, polivalente por la naturaleza, la familia, la escuela, la iglesia, el Estado, la clase social, el grupo etario, con sus distintas formas y manifestaciones. Todo eso vienen a estar también, chicos, representadas las comunidades educativas como instituciones educativas. Bien, por ejemplo, la iglesia también es un espacio educativo cuando entran en este proceso, chicos, de la primera comunión, de la confirmación. Entran a aprender, chicos, estas características. Entonces, también son instituciones educativas. Por eso digo, no es netamente escuela, colegio, universidad, no, porque esas también forman parte de las comunidades dentro de este proceso de la educación. Profe, ¿podemos regresar al anterior? Aquí, Sí, ahí me confundí, profe, porque dice comunidades sociales como instituciones educativas, pero la escuela no es una institución educativa. la O, escuela, ajá, sí, ajá, pero hay, de manera general la estamos hablando, lo estamos ah, incluyendo. Ajá, ya, 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 ya. ajá, Eso sí. quería nombrar. Ya, gracias, profe. Sí, 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 no, ajá, aquí de manera general estamos incluyendo. Ajá, porque incluso también hay escuelas no formales, que tampoco es como, Ajá, ajá, que no es algo sistemático. Ujú, pero ahí te ya. estamos incluyendo de manera general. Ujú, ya, eso. De chicos.
Dice, a su modo, cada una de esas organizaciones comunitarias actúa como una agencia educadora con procesos no formales. Ya que, que digo, cuando hay procesos no formales, no es que tienen un sistema, chicos, un proceso sistemático como se llevan en las escuelas, que viene, por ejemplo, dar materias en específico, cumplir objetivos en específico, tener, chicos, estos perfiles de salida en cada uno de cada uno, chicos, de los niveles. Entonces, eso, aquí no se enseña eso, no se sigue un sistema riguroso, porque ahí ya se lleva una educación ya más no formal. Y ahí dice inciertos y para la vida de las personas, porque les sirve, chicos, porque esa educación viene a formar parte de la sociedad. Por ejemplo, yo les digo, en esto de la iglesia, se viene a educar, chicos, con esto de la confirmación, de la primera comunión, porque vivimos en una sociedad también donde influye, chicos, la religión y nos sirve para podernos interactuar con las demás personas, interactuar, chicos, con la sociedad. Entonces, eso, ahí, como digo, se vuelve una agencia educadora, pero con procesos no formales, porque no se lleva un proceso sistematizado. Obviamente sí se tienen que cumplir objetivos, pero no objetivos netamente que estén derivados con el proceso de la educación, con el currículum, con esto de la pedagogía, sino con otros propósitos, con otros fines que también nos brindan herramientas para la interacción o el desenvolvimiento dentro de la sociedad y que también forman parte de nuestra vida y se dejando en ellas influencias determinantes y a las que con frecuencia no penetra la escuela sistematizada y escolarizada. Que eso es, la escuela sistematizada y escolarizada es cuando ya netamente nos brindan materias, materias en específico porque tienen obviamente un fin, un propósito. Porque obviamente las materias no es que nos dan porque ya, no, todo tiene un propósito en estos chicos de las escuelas sistematizadas y escolarizadas, todo tiene un propósito. Incluso hasta las escuelas no formales o comunidades, chicos, como instituciones educativas, también tienen un propósito, también tienen un objetivo. Pero eso nos diferencia, chicos, de una escolarización, donde ya hay materias, ya hay horarios, ya hay objetivos, ya hay que ser un currículum que hay que cumplir, ya hay los perfiles de salida, que los estudiantes salen, chicos, después de estos procesos de estos procesos de escolarización. Entonces, eso. Y se cabe destacar en este sentido la impronta educativa de la familia, es en cuanto a dimensión constitutiva básica. Y eso lo hemos visto, que la primera escuelita, chicos, que nosotros tenemos es la familia, dice es la constitutiva básica de la vida del ser humano, porque ahí, chicos, en la familia nos enseñan o nos vienen a influir, miren, el amor, el ámbito socioafectivo, la seguridad, la convivencia, la autoridad y la ejemplaridad, entre otros. En la familia, chicos, nos enseña. Básicamente ahí aprendemos muchas cosas. Yo quiero decir, los valores, los principios. Ahí aprendemos, chicos, estas habilidades, yo que sé, por ejemplo, con el gateo, a desarrollar ya sea lo fino, lo grueso, chicos. Entonces, eso, también eso a las primeras palabritas, mamá, papá y así, poco a poco se van desenvolviendo. Y de ella cuando entramos en un proceso de escolarización, ya comenzamos a aprender netamente técnicas, yo qué sé, ya comenzamos a aprender las vocales, aprender a cortar, aprender a pintar. A aprender, chicos, por ejemplo, a hacer, yo qué sé, círculos, líneas, poco a poco, porque eso, chicos, nos lleva a desarrollar la habilidad de la escritura, porque no inmediatamente nos van a enseñar a escribir, no, primeramente nos tienen que enseñar los trazos. Entonces ahí ya entramos en ese proceso de escolarización. Vuelta en la familia ya es, chicos, habilidades que netamente vamos adquiriendo en la familia y especialmente en los valores, especialmente en nuestra parte, como dice, socioafectiva, en cómo nosotros nos expresamos, porque a veces lo que nosotros aprendemos en casa, cuando somos niñitos, somos una esponjita, chicos, absorbemos muchas cosas y como ahí, cuando somos niñitos, somos esa parte inocente y todo lo que nosotros observamos, a veces lo venimos a reflejar en la escuela.
Y a veces, chicos, digamos, somos muy agresivos, los niños son muy agresivos, algo está pasando en casa. O los niños son muy tímidos o no son muy expresivos porque algo está pasando en casa. No quiero decir que algo está pasando negativamente o positivamente. Hay algo, chicos, que influye, chicos, el comportamiento de los niños, porque el comportamiento viene desde la casa. Y a veces también se lo adquiere, chicos, en la parte de la escuela. Y a veces ya se vuelven muy sociales, ya se vuelven muy extrovertidos. Los niños son muy extrovertidos. Ya, y ahí todos juegan con todos. Y de ahí poco a poco va avanzando, y hasta que se vuelven muy selectivos. Ya comienzan a hacer grupitos de amistades. Todo eso, chicos, influye dentro del sistema educativo. ¿Ya? Entonces, bien, la familia es la escuelita básica que nosotros tenemos, la parte de educación básica, que es la que nos influye y nos ayuda a desarrollarnos en todo nuestro proceso de la vida. Dice, esto quiere decir que la dimensión ética, que implica el desarrollo de una persona a través del proceso educativo, en constancia con las propiedades de la naturaleza humana, extiende sus dominios a la propia interacción con la sociedad. Entonces, la parte ética, chicos, siempre va a estar relacionada con el desarrollo personal que nosotros tenemos dentro del proceso educativo para nosotros entrar en esta interacción de la sociedad. Entonces, eso es, chicos, es la dimensión ética. Aquí netamente solo como ustedes pueden observar, vemos solo teoría. La dimensión ética es el desarrollo personal que nosotros tenemos dentro de este proceso educativo para entrar esta interacción con la sociedad, para podernos desenvolver adecuadamente en la sociedad. Dice, todo en educación apunta a la persona. Ya, porque la persona, el sujeto es la parte principal dentro de un proceso educativo. Y ya hemos visto, yo digo, chicos, nosotros los estudiantes somos el sujeto activo en la educación, porque nosotros somos lo que estamos en ese proceso de aprendizaje. Ya, por eso dice, todo en educación apunta a la persona humana en su dimensión total. Y esto se sustenta en una solidez de dimensión ética. Ya porque venimos a formar todo, nuestros principios, nuestros valores, las habilidades que nos permite desarrollarnos y desarrollarnos, chicos, adecuadamente dentro de la sociedad. Dice, la educación exige, por lo tanto, una ética social, la ética de la responsabilidad social. Principalmente, chicos, la responsabilidad social, porque nosotros dentro de este proceso educativo adquirimos todas esas habilidades para después, cuando nos desarrollamos, nos desenvolvemos dentro de la sociedad, ser responsables, responsables con nuestras cosas. Y ya, por ejemplo, nos desenvolvemos dentro de la sociedad y digamos, entramos en este proceso, chicos, en esta profesión de la educación, responsables dentro de nuestro ejercicio profesional. Yo siempre les digo, chicos, nosotros cuando hablamos de la ética o cuando hablamos de nuestra profesión, si yo cometo algo, yo hago tales actos y después vienen las consecuencias y en este caso negativas, yo tengo que hacerme responsable. No puedo echar la culpa a alguien más o hacerme de la vista gorda, ¿no? Sino ser responsable de mis propios actos. Ya hablando de la parte profesional, si yo realizo, chicos, actos indebidos, yo que sé, tal vez con los alumnos o tal vez tengo preferencias o tal vez no, yo que sé, rechazo a un estudiante y eso genera consecuencias, serme responsable de mis propios actos. Igualmente, chicos, cuando entramos a la sociedad, no digamos, no la parte laboral, pero a la parte, chicos, de la socialización con otras personas, serme responsable. Si yo no fui honesto con cierto sentido, chicos, o en cierto aspecto, y si hay esas consecuencias, acogerme a ser responsable de esa consecuencia. Entonces, eso, chicos, nos genera la parte de la educación y eso es la parte ética, la responsabilidad social que nosotros tenemos dentro de este espacio. Y peor en la educación, chicos, porque recuerden que hemos visto que nosotros como educadores somos la parte fundamental, somos como un ejemplo, somos como una figura para las personas que se están desarrollando dentro de la sociedad. Y peor cuando somos niñitos, chicos. Ya, como digo, los niñitos son muy observadores, chicos.
Y ellos aprenden mediante la observación, aprenden mediante la experiencia, aprenden mediante, chicos, esto del tacto, la vista, la escucha. Ellos aprenden muchísimo de eso. Por eso, cuando nosotros estamos en ese proceso de ejercicio de la educación, tenemos que ser una persona, chicos, un educador íntegro, con valores, porque eso transmitimos a los niños. Porque los niños, digo, son muy visuales. Si nosotros no actuamos con la parte ética o con la responsabilidad, ellos van a acogerse a eso y van a decir, es que eso está bien, es que si lo hizo la profesora, yo también lo puedo hacer. Entonces, eso, muchachos. Entonces dice, estamos hablando de una ética que atraviesa un procesos, perdón, actores, medios, instrumentos y fines de la educación. Dice, formas de organización y hacer educación, poblaciones particulares en ella con sus creencias, potencialidades, políticas educativas y la utilización de los recursos, entre otros. ¿Ya? Entonces, cuando entramos en este proceso, chicos, nosotros como sujetos dentro de la parte ética, tenemos que fomentar todo esto, miren, la parte de la cultura, la parte de los valores, fomentar todas estas características que lo identifican a cada uno como seres humanos. Nosotros como educadores tenemos que brindar todo esto, chicos. No podemos decir, bueno, es que como ella pertenece a otra cultura, le voy a dejar a un ladito. No, siempre fomentar esa, especialmente crear espacios interculturales. Si es que en nuestra aula hay diversa culturalidad, fomentar este espacio para que nuestros alumnos, yo que sé, hay una persona que pertenece a otra cultura, presentarle, dar a conocer para que los demás niños o los demás chicos respeten la cultura de nuestro compañero y no exista estos procesos de discriminación. Por eso digo, nosotros tenemos ese papel muy importante, fomentar esto, la empatía, la solidaridad. Incluso los niñitos son, a veces son muy solidarios, son muy empáticos, son muy, yo qué sé, digo, a veces ven a un niño que se siente mal, lo abrazan, dicen tranquilo, o yo qué sé, le dan algo para que se calme, o le comparten, yo qué sé, una frutita. Y eso va a ser muy, muy, muy patente, chicos, cuando son educadores van a ver todo eso. Los niños son muy agradecidos en todo el aspecto. Por ejemplo, ellos comparten, a veces traen cositas y les comparten, porque son muy, muy solidarios, chicos. Ellos son en ese estadio, chicos, en esa edad, están en ese proceso de orientarlos correctamente. Y ahí está, influye mucho la familia y como también chicos dentro del espacio del educativo. ¿Ya? Porque ustedes también son como la segunda familia, van a llegar a ser cuando entran en ejercicios, chicos, de la profesión. La escuelita es como la segunda familia porque es el lugar donde también es el tiempo donde más pasan, chicos, en la casa y también en la escuela. Pasan tiempo bastante, entonces van a ser como la segunda familia donde se viene a orientar y ustedes van a ser la parte guía donde vienen a orientar, guiar a cada uno de estos niños, con todos los recursos, con todos los medios que obviamente necesitan. Eso, chicos, eso es la parte netamente de la teoría de la ética. De ahí no hay más. Acabamos prácticamente de visualizar todo. En este caso vamos a hacer un pequeño síntesis de todito, todito, para el día de mañana, chicos, venir a traer, como les comentaba, preguntas para nosotros venirlos a resolver con los conocimientos que obviamente hemos adquirido aquí. Ya, como les digo, esto de aquí de la ética más hace referencia al desenvolvimiento, comportamiento que tiene, chicos, el proceso de la educación, que básicamente eso estudiamos, porque dentro de la ética, como lo refleja dentro de esta nomenclatura, solo estudiamos el concepto de educación y el concepto de ética. ¿Ya? Y la relación de educación con la sociedad, nada más. Y de allá, cuando entremos a estudiar la norma, ahí ya vamos a ver cuáles son los códigos, cuáles son las normas que obviamente nosotros como profesionales debemos de seguir en el ámbito o en el proceso, chicos, ya de lo profesional. Ya, vamos a hacer un resumen para terminar con este temita y mañana venir, chicos,
a practicar mediante preguntas. Y así, chicos, el día lunes también lo podemos aperturar para filosofía contemporánea. Ajá, entonces, para eso, para que también el fin de semana, chicos, se pongan a estudiar esto de filosofía. Y si tienen alguna pregunta, igualmente, chicos, ahí ustedes tienen mi numerito, me pueden escribir por interno para yo igualmente venirles a solventar cualquier pregunta. Ajá, entonces eso, sí. Entonces, para el día de mañana vemos cómo nos desenvolvemos en esto, chicos, de lo ética, y si nos desenvolvemos bien, pues el día lunes aperturamos para filosofía contemporánea. Si no, chicos, el lunes hacemos un refuerzo. Ya, todo eso. Y ahí, miren, si tenemos un tiempito para ir avanzando y vamos avanzando bien. Entonces, eso. A ver. Vamos a hacer un resumen prácticamente de lo que hemos visto. Ya, bueno, ética, chicos, principalmente aquí tiene la finalidad de ayudarnos o guiarnos o darnos la pauta de cómo nosotros debemos de comportarnos dentro de la sociedad. Eso es la ética, es donde la teoría, chicos, la materia o lo que nos ayuda, chicos, a elegir entre lo bueno y lo malo, comportarnos adecuadamente, no comportarnos, sino tomar decisiones, chicos, y tener esa buena convivencia dentro de la sociedad. Recuerden que ética hace referencia o se traduce como carácter costumbre, y también, chicos, viene el término mos, que hace referencia a lo moral, ya que ética y moral vienen de la mano. Pero ética nosotros lo vamos a definir como una reflexión filosófica sobre los fundamentos humanos, que siempre se viene a preguntar, chicos, de la naturaleza de lo bueno y de lo malo. Ya, dentro de la ética, chicos, recuerden que la ética es considerado un concepto no normativo, porque puede llegar a variar debido a que no todos nosotros actuamos de la misma manera. A veces cuando nosotros estamos en la misma situación, unos vamos a actuar eh, por una opción y otros por otra opción. No vamos a actuar de la misma manera. Por ende, chicos, no es normativo, porque no todos tenemos la misma perspectiva, no todos pensamos igual, no todos tenemos los mismos valores, no todos tenemos los mismos principios, y obviamente, chicos, vamos a actuar diferente. Y hay muchas cuestiones que se viene a preguntar, chicos, sobre la ética. Y en este caso, estas cuestiones nosotros no las estudiamos porque netamente solo abarcamos dentro del proceso de la educación. Recuerden que yo les había comentado, chicos, que la ética, pues, es un concepto que nos ayuda a aproximarnos a esto de cómo nosotros debemos de desenvolvernos dentro de los espacios educativos. Ya, cómo tenemos que comportarnos, qué papel tenemos que tomar dentro, chicos, del proceso de la educación. Y nosotros, para poder entender esto de la ética profesional o de la ética de la educación, tenemos que dividir de estos dos términos. Estudiar, chicos, qué es, cómo se llama, educación, y qué es el sujeto dentro de la ética. Entonces, en estos dos términos se viene a dividir para nosotros poder entender más o menos esto de la ética de la educación. Ya, recuerden que también habíamos mencionado que dice, que, que dice que es por este momento, es por eso, bueno, este estudio se va a basar en esta división, ya que la atención está centrada netamente en el fenómeno educativo, y que básicamente es todo lo que vimos dentro de ética, de la educación, de lo educativo. Y que aquí, chicos, esto viene a tener estas relaciones dentro de la naturaleza y el espacio vital del ser humano, porque el ser humano es la parte fundamental dentro de este fenómeno educativo, dentro de este espacio educativo. ¿Qué más? Habíamos visto que la ética de la educación rebasa esta forma del ser humano individual para concentrarse en su amplio entorno social, nacional y mundial, porque el ser humano, chicos, es la parte central dentro del espacio educativo, ya que el ser humano, él va construyendo su propio, chicos, conocimiento, y se va construyendo como ser humano, como ser integrador, chicos, como ser autónomo, como ser libre, para obviamente desenvolverse correctamente, chicos, dentro de una sociedad. Entonces, ahora sí, comenzamos, chicos, a entrar en este concepto. Recuerden que le había mencionado que ética de la educación lo tenemos que dividir en educación y en sujeto, chicos, de la ética.
para poder entender esto de la ética profesional en el ámbito educativo. Dentro del concepto de educación, recuerden que nosotros habíamos visto que hay dos clasificaciones o dos sentidos de la educación, que uno es la educación de conducción, que se trata, chicos, de alimentar, nutrir, y eso lo produce la parte externa. Y aquí, chicos, digo, ahí está el docente. El docente se encarga de nutrir, alimentar. Ya dice conducir, como solo conducción, conducir, chicos, este proceso de aprendizaje. Y hay el otro sentido que es la extracción. Aquí vuelta es el sujeto, la persona activa. Es la que este proceso de extracción es cuando saca desde adentro hacia afuera un conocimiento. ¿Y cómo saca ese conocimiento? Mediante las capacidades que nosotros tenemos, las habilidades que nos caracterizan como seres humanos. Y miren, estas son las capacidades, la inteligencia, el conocimiento, la voluntad, la imaginación, la creatividad, la libertad, la reproducción, los valores, que eso nos permite, chicos, extraer desde adentro de nosotros una información o un conocimiento que obviamente nos sirve, chicos, para la sociedad. Ya, entonces hemos dicho que bueno, aquí dice, es decir, la educación, o sea, la conducción en este caso, es una operación, una actividad, un proceso que viene a ser influenciado desde la parte exterior, mientras que la segunda, que era la extracción, aquí dice el sujeto que debe salir en el proceso de la construcción de la persona humana, porque es el sujeto, chicos, ahí el activo, el que saca a través de sus capacidades un conocimiento, chicos, algo que le ayude, chicos, para desenvolverse adecuadamente dentro de la sociedad. Que también hemos visto que, bueno, que dice que educar es el último término, construir y construirse como persona humana para vivir y actuar como sujeto creador de la sociedad, que eso es lo importante. Educar viene como un último término. Lo más importante es nosotros construirnos, construirse, porque recuerden que el ser humano es la parte fundamental dentro de la educación. Entonces, el ser humano es el que se construye, el que se guía, sí, el que se construye, el que se viene a formar, el que se viene a transformar, ¿ya? Eso, como sujeto activo dentro del el proceso de la educación. Entonces, eso, chicos. ¿Qué más aquí? Bueno, aquí el ser humano como individuo tiene que entrar en este proceso de perfección para tener una buena interacción, chicos, dentro de la sociedad. Nada más. Vamos a ver, aquí estaba el sujeto en la educación. Y hemos visto, chicos, que la persona, el sujeto, dentro del proceso educativo, es una parte fundamental, ya que cumple ciertas características. Recuerden que habíamos mencionado que el sujeto hace referencia a que la persona humana es singular, es una persona única, que no se puede repetir, que nadie lo puede llegar a sustituir, que también habíamos mencionado que es autónoma de sus actos, es libre, es responsable de sus propios actos. ¿Qué más? Que chicos, la persona humana se va haciendo en libertad, porque mediante la educación el ser humano va fomentando esa autonomía, esa libertad que viene a obtenerlo dentro, chicos, de la interacción de la sociedad. También es abierta, chicos, a varias relaciones. Abierta, chicos, a comunicarse, interactuar con las personas que están alrededor, ¿ya? Con las demás. ¿Y qué más? La persona, chicos, es una unidad integrada, chicos. No es diversas cosas, sino es un ser único, integrador, que es el sujeto principal dentro del proceso educativo. Y también habíamos mencionado que la persona humana no se puede tomar como un instrumento ni como un medio, porque él es el pilar o la persona muy importante dentro de este proceso de educación. Es el personaje principal, no es un instrumento ni es un medio. Porque yo decía, el instrumento, el marcador, la pizarra, el medio, chicos, yo qué sé, los papeles, las pruebas o las mesas.
Eso es un instrumento, pero el ser humano no puede ser considerado un instrumento porque él es el personaje principal, es como el protagonista de de su proceso de educación. Entonces, eso. ¿Qué más? Nada más en este caso habíamos visto aquí algo muy importante. Ah, ya, miren, dice, desde una perspectiva educativa conviene tener siempre presente que el sujeto real cotidiano es activo de la educación. Dice, activo de la educación dice, no es el ser humano abstracto. ¿Qué quiere decir el ser humano abstracto? Que solo es como que, por ejemplo, algo que lo tengamos en nuestra mente, en nuestra idea, sino es el ser humano, chicos, concreto, el que ya vive ese proceso de la educación. Ya porque a veces nosotros decimos, es que todos tienen acceso a la educación, todos los niños entran a un proceso de educación, pero realmente todos los niños entran a un proceso de educación. ¿Ya? Entonces, eso chicos, cuando nosotros lo tenemos en algo abstracto, que todos los niños entran a un proceso de educación, no es algo real, no es algo que se pueda, digamos, ver, visualizar. Pero cuando ya veo algo concreto, cuando ya todos los niños, yo veo todos los niños en un proceso de educación, ahí chicos ya es algo real. Y recuerden que ahí eso dentro de la parte concreta es la parte muy importante porque viene con esa interacción de la sociedad. Ya habíamos mencionado chicos que el niño o la persona no puede aprender sola, tiene que interactuarse con alguien más. Ya habíamos ver, aquí está el sujeto ético, que ya viene la parte de la ética, chicos. ¿Qué más habíamos hecho? Que la educación no es un hecho abstracto. Cuando yo digo todos tenemos acceso a la educación, eso, chicos, es algo abstracto, eso queda, digamos, en nuestra mente, en nuestras ideas. Cuando hablamos algo concreto, ahí es algo, chicos, real, algo que sí se puede palpar, algo que ahí sí ya digo, vamos a formar sujetos que puedan diferenciar entre lo bueno, que puedan diferenciar entre lo malo, que puedan tomar sus propias decisiones, pero siempre, chicos, esas decisiones siguiendo las normas, obviamente, de la moralidad, que sean correctas, que se beneficien, obviamente, a ellos y también a la colectividad. Entonces, ahí hablamos de una educación concreta, cuando ya se está llevando ese proceso de la enseñanza. Porque yo puedo decir, todos tenemos educación, y si no, no se lleva ese proceso de educación, chicos, eso solo queda en un hecho abstracto, en las ideas, en la mente nomás. Ya, pero cuando ya se enseña a un niño diferenciar entre lo bueno y lo malo, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, ahí ya estamos hablando, chicos, de una educación concreta. Y por eso, chicos, el proceso educativo es algo personal, porque nosotros mismos como sujetos activos somos aquellos que venimos a construirnos, chicos, a construir nuestra propia ideología, nuestro propio criterio, nuestra propia pensamiento, nuestra propia opinión, y eso nos ayuda a fomentar la autonomía. Y eso fomenta, chicos, la educación, porque dice, desde un punto de ciudadano, todos somos iguales, pero recuerden que no somos iguales en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito económico, porque ahí sí somos diferentes. Y ahí en el proceso de educación vamos desarrollando ese propio pensamiento de cada uno de nosotros. Y ahí es muy importante, chicos, la parte del educador, porque tiene que fomentar especialmente la parte cultural, fomentar, yo que sea el estudiante, que esa identidad que tiene, que lo hace único, que lo hace irrepetible, chicos. Entonces, eso. ¿Qué más? Ya bueno, ven, miren, y prácticamente volvemos a repetir lo mismo. Dice, dice, esta es una actividad sometida a normas, o sea, la educación y procedimientos para que generar en el niño o en el ser humano la libertad y la autonomía. Que prácticamente eso es la parte ética, chicos, dentro de la parte de la educación, que ayudemos a los niños a fomentarse autonomía y libertad, que nosotros no vengamos a imponer algo, sino fomentar que ellos solitos vengan a desarrollar su propio pensamiento, su propio criterio. Nada más. Venimos a repetir lo mismo, lo mismo. Y de ahí hemos visto educación como un fenómeno social en donde chicos
Es prácticamente lo que acabamos de ver ahorita, que ahí obviamente la educación tiene esa relación netamente con la sociedad, porque recuerden que habíamos mencionado que la educación ayuda a formar al individuo, le da herramientas, le da muchas cosas, chicos, capacidades, habilidades para que él pueda relacionarse e intervenir dentro de la sociedad. Ya, y recuerden que aquí, como lo dice Emily Durk, la educación siempre tiene que estar estrechamente relacionada con lo social, porque recuerden que lo habíamos mencionado, pero me parece que creo que en pedagogía, que los niños o el ser humano no aprende solo, aprende interactuando, interactuando con los demás, ya sea chicos con la familia misma, ya sea con sus amigos, ya sea con un grupo, yo que sé, determinado, yo que sé, están en un curso, una academia de ajedrez, de deporte, de fútbol. Entonces ahí aprende, chicos. Y ahí aprende también los valores, los principios que lo determinan como ser humano. Y obviamente hay estos factores sociales y cambios sociales o agentes de cambio, que nosotros somos los agentes de cambio. ¿Y cómo nos convertimos en agentes de cambio? Con la educación, chicos. ¿Y qué venimos a cambiar? La sociedad. Y eso les había comentado que la sociedad no es algo, chicos, que está permanente, que es estática, ¿no? Porque está en constante cambio. Porque las personas cambian, chicos, las personas cambian, tienen diferentes pensamientos, diferentes criterios. Y miren, chicos, actualmente la sociedad cómo ha ido cambiando. Ahora hay una diversidad, chicos, de pensamiento, también diversidad de géneros. Antiguamente era una sociedad muy conservadora, muy estricta. Ahora, chicos, ya es una sociedad un poquito más liberal. Y todo eso, ¿a qué se ha llevado? Por la educación. Recuerden que a partir de la Constitución del 2008 se da esta pluralidad, esta libertad de pensamiento, esta libertad de expresión y obviamente las personas se acogen a estos derechos que tienen y crean pues muchas cosas más, generan muchos cambios más y miren, y eso ha sido todo un proceso de construcción. ¿Por quién? Por la educación, porque la educación es lo que brinda eso. Ya, entonces, y obviamente nosotros como agentes de cambio vamos a cambiar, y positivamente o también negativamente, chicos, ya, y eso todo depende del tipo de educación que obviamente hemos recibido, del tipo de valores que hemos adquirido. Ya, ¿qué más? Habíamos visto que también, chicos, la educación hace se rompe esas fronteras formales porque ya no la educación se visualiza solo en la escuela, en las universidades, sino también, chicos, se visualiza en la parte exterior, incluyendo, chicos, la familia. Y de ahí también los medios de información y comunicación. Y recuerden que la familia es la unidad básica o la primera escuelita que nosotros tenemos, porque ahí comenzamos, chicos, a formar esa parte personal que nosotros tenemos, desde el amor, lo afectivo, los valores, los principios, la responsabilidad, el respeto, ya para nosotros podernos interactuar o relacionarnos con la sociedad. Y obviamente y la educación y otras instituciones que pertenecen a la comunidad nos ayudan, nos fomentan también estas herramientas. No solo la escuela nos da herramientas, también las instituciones de las comunidades también nos dan esas herramientas para nosotros interactuar adecuadamente dentro de la sociedad. ¿Ya? ¿Algo más? Mm, ¿Qué más? No, nada más, chicos, ve ahí está. Y esto, recuerden, aquí están esto de las comunidades, chicos, educativas, comunidades sociales como instituciones educativas, las que hay, ténganlas en cuenta, que estas comunidades, chicos, no es que son procesos o escuelas sistemáticas o donde se lleva una educación sistemática, no, se lleva una educación no formal, en donde ya no se sigue reglas en específicos, procesos en específicos, sino que ya es un poquito más abierto, chicos, a diferentes tipos de procesos. Ya no es algo sistematizado ni que entra en un proceso de escolarización, sino es otro tipo de enseñanza que nosotros llegamos a tener. Ya eso, hasta aquí tal vez alguna pregunta.
No, ya entonces. Eso, chicos, por la clase del día de hoy. Entonces, eso, para que mañana, chicos, ustedes vengan estudiando esta parte de la ética. Igualmente, ustedes ya tienen estas diapositivas, yo ya les he compartido en el grupo y pues nuevamente les vuelvo a compartir, eso sí, no tengo ningún problema. Entonces, les vuelvo a compartir, chicos, estas diapositivas para que ustedes pues lo analicen, lo repasen y mañana venir a responder, a resolver algunas preguntas para ir practicando prácticamente. Ya, eso. A ver, ya, ajá, ya chicos. Ya les subo a la plataforma. Ya, eso. Entonces, eso chicos sería por la clase del día de hoy. Espero que tengan una bonita noche y ya nos estaremos viendo el día de mañana. Cuídense chicos.